Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Lamentaciones, libro del profeta Jeremías, en el capítulo 3, donde estaremos centrados en los versículos 21 al 25. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Él siempre tenía una queja, se lamentaba, lloraba. Y este capítulo es un poema que inicia con escenas de la angustia humana, la enfermedad, el dolor físico, la frustración profunda, cercana a la desesperación, sin bienestar, sin paz. El poeta se detiene en medio de ese cuadro triste, de lamento, de angustia, de dolor. Se detiene en medio de su condición y sus pensamientos recobran esperanza. Su pensamiento va al pasado y eso le vitaliza su vida espiritual cuando él recuerda y observa cómo a pesar del sufrimiento Dios ha sido bueno. Así que con una fe profunda que brota de la más negra oscuridad, el autor reconoce las misericordias y la fidelidad de Dios y decide tener a Dios como su esperanza. Como todo barco que llega a puerto, utiliza anclas, amarres, asideros donde afianzarse. El ser humano necesita de firmes asideros para poder ser trascendente en esta vida. Así que hoy voy a tratar con ustedes acerca de 3 firmes asideros para nuestras vidas. Número 1, la misericordia de Dios. Número 2, la fidelidad de Dios. Y número 3, que nosotros pongamos en Dios nuestra esperanza. En primer lugar, el primer asidero, la misericordia de Dios. Dice el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por la misericordia de Jehová. Misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Pero no es solamente sentir la desdicha, sino de acudir en ayudas, de ofrecer ayuda. La palabra que aquí se traduce del hebreo como misericordia tiene otras connotaciones. Lleva implícita el sentido de bondad o de benignidad. Por la benignidad, por la bondad de Dios, es que nosotros podemos tener acceso a su salvación. La bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Durante toda nuestra vida, Él va arrimando y buscando cosas porque Él es bueno, para llamarnos a nosotros precisamente para que acudamos al arrepentimiento. Dice Romanos capítulo 2, el versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios utiliza las circunstancias naturales de la vida para provocar que nosotros nos acerquemos a Él, para provocar que nosotros le busquemos, para provocar que nosotros nos concentremos y nos consagremos a Él. En Oseas el capítulo 11, el versículo 4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos
la comida. El Señor utiliza las situaciones humanas, las condiciones propias de la vida humana para atraernos a nosotros a Él, para acercarnos a nosotros a Él. Esta bondad, esta benignidad de Dios se manifiesta también de una manera especial a aquellos que permanecemos firmes y fieles al Señor. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿La severidad para quién? La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La palabra en hebreo que se utiliza lleva también implícita la gracia, el obsequio divino inmerecido por el hombre. No merecemos las misericordias de Dios, pero Dios nos las da. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia que se acerca a nosotros va implícita en esa palabra que aquí se traduce por misericordia. Esa palabra en hebreo es Gesed, y también lleva implícita la compasión de Dios para nosotros. La compasión implica un sentimiento de cercanía, de conexión con la persona que está sufriendo, un sentimiento de ternura, una consideración que se tiene hacia aquellos que están en condiciones desfavorables, que sufren penalidades o que sufren desgracias en la vida. La compasión se define, por tanto, como un sentimiento de angustia y de piedad por el sufrimiento o por la desgracia de otro. Jesucristo se compadeció de las personas que se encontraban sin dirección. Si buscamos allá en Mateo 9:36, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por la compasión que tuvo por esa gente, nuestro Señor Jesucristo les enseñó. Dice en el pasaje paralelo de Marcos 6 que Él tuvo compasión porque eran ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Pero por su compasión los sanó, porque mucha gente se acercó a Él. Y dice la Biblia que Él, viendo la multitud, tuvo compasión de ellos y los sanó, porque ellos estaban enfermos. Por su compasión les dio alimento. Era una multitud grande. Y dice la Biblia que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. Y Él tuvo compasión de ellos y les dio comida a partir de panes y peces, unos pancitos y una sardinita que le llevó un niño, y Él las tomó, las multiplicó, y comieron los 5,000 hombres, más las mujeres que estaban, más los niños que estaban, y sobró 12 cestas llenas de pedazos. La compasión de nuestro Señor Jesucristo. La compasión de Jesucristo lo llevó a suplir las necesidades de las personas. Por compasión, por misericordia y por su amor para con nosotros. Él murió por nosotros. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice el pasaje. Misericordia es que Dios no nos castigue como merecen nuestros pecados. Misericordia es que no nos castigue,
como en realidad merecemos. Y esa misericordia se manifiesta a pesar de lo que nosotros somos. A pesar de lo que nosotros somos. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor, su misericordia. Misericordia disponible para aquellos que acuden a Dios. Para todo aquel que quiera acercarse a Dios, hay misericordia para él. Dice el Salmo 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Gracias a la misericordia divina, las cosas no son peores de lo que pueda ser. Dice el Salmo 103, los versículos 8 y el versículo 10. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Su misericordia nos alcanza y nunca decayeron sus misericordias. La gesed de Dios nunca decayó. Y esto se refiere, esta palabra no solamente abarca la gracia, no solamente nos lleva a pensar en lo que le hemos dicho, sino que también nos lleva a pensar en que es un amor fiel, un amor persistente, un amor incondicional, un amor que no falla, un amor que no falla. Y la Biblia nos define a Dios precisamente como amor. Primera de Juan 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amor y compasión son atributos principales de nuestro Dios. Son siempre nuevos, listos a ser probados, listos a ser conocidos otra vez. Por eso nosotros debemos confiar nuevamente en Él y depositar nuestra confianza en Dios para experimentar esa misericordia que el Señor tiene para nuestras vidas. El segundo lugar, el segundo asidero, la fidelidad de Dios. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, dice el versículo 23. La palabra fiel, vamos a decir que es ser constante en los afectos, constante en los afectos. Pero la fidelidad también cuida, es también ser constante en el cuidado del otro, constante en el cumplimiento de las obligaciones que nos corresponden y no defrauda la confianza que se deposita en él. La fidelidad no defrauda la confianza. Fidelidad, acá se refiere que Dios es constante y leal. Es fiel en guardar su palabra. Es fiel en guardar su promesa. No cambia. Él es inmutable en su naturaleza ética. Él no cambia su manera de ser. Y dice que entonces que Dios es fiel. O sea, Dios es invariable en su amor. Nos ama a todos. Y el amor es disponible. El amor está cercano para aquel que lo quiere aprovechar. Él es invariable en su amor. El poeta aquí, Jeremías, se complace con que Dios sea su parte, sea su porción, sin importar las circunstancias que se vivan. Dios es roca firme y eterna en la adversidad y en cualquier momento de la vida. El salmista lo expresó de esta manera en el Salmo 73, el versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, la fortaleza y mi porción es Dios para siempre. La fortaleza, el sustento, el apoyo
la protección que nos da la vida. La obra de Dios es perfecta. Es perfecta, son perfectos sus caminos, son rectos, y Él es justo y recto para siempre. Desde los libros de la ley, y para muestra un botón, Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Justo y es recto para brindarnos su amor. Dios cumple para nosotros lo ofrecido, lo prometido. Él no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Lo que Él dice lo hace, lo que Él dice lo cumple. Primera Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él cumple sus promesas. Él cumple lo que nos ha ofrecido a cada uno de nosotros. Siendo Dios fiel, es bueno entonces buscarle a pesar del costo que podamos tener. En Lucas 9:23 decía Jesucristo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Se ve difícil, pero como Él es Dios fiel y es bueno, vale la pena entonces seguirlo como Él pide y como Él exige. Puede ser que se experimente la bondad de Dios solo después de haber soportado el sufrimiento. Hay personas, yo he conocido cristianos que parecen descendientes de Job, que uno no les ve claridad, uno no les ve el lado bueno, pero ellos se mantienen en la gracia, en la misericordia y en la fidelidad de Dios, a pesar de todo lo difícil que pueda haber para su vida. Dios es fiel para siempre, aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, aunque no nos estemos percatando, aunque no estemos recibiendo lo que queremos. Dios permanece fiel y sigue guardando, y sigue bendiciendo, y sigue proveyendo. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La fidelidad de Dios no tiene fin, es infinita, es para siempre. El Salmo 117, el versículo 2 lo dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. La fidelidad de Dios alcanza a otras generaciones. El Salmo 119, el versículo 90 nos dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. El Salmo 90, el versículo 1: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Su misericordia la podemos palpar, la podemos sentir, la podemos ver en nuestras familias, la podemos ver en nuestros hogares, en el trabajo, en el diario vivir. Y Dios es fiel en cumplir su palabra. Dios cumple su promesa. En Números capítulo 23, el versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios perdonará a aquel que pide perdón, aquel que acude arrepentido, aquel que confiesa su pecado, aquel que busca en el Señor solución y salvación. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la condición para experimentar la fidelidad de Dios? Amar y obedecer a Dios. Amar y obedecer a Dios. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel para hacer de nosotros lo que Él quiere hacer. Necesitamos exponernos en sus manos para que Él pueda trabajar con nosotros. Él nos busca por distintos caminos y distintas maneras. Dice la Biblia, con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de bendición. Él utiliza las circunstancias que podamos enfrentar nosotros en la vida para que nos acerquemos a Él, para que nosotros podamos entonces experimentar o acercarnos a lo que Él nos va a dar. Podemos buscarle. Dios es fiel para hacer de nosotros lo que Él quiera hacer. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él nos protege. Él nos protege. En el Antiguo Testamento podemos encontrar 1000 figuras de Dios como castillo, como muralla, como protector, como el buen pastor, como el que nos defiende. Él nos protege. Segunda Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Cuál es nuestra parte? No nos dejes caer, mas líbranos del mal. No nos metamos nosotros en la boca del león. El león anda rugiente buscando a quien devorar. Él está rondándonos. No nos metamos nosotros en su boca. Él confirma su llamado para cada uno de nosotros. En 1 Corintios capítulo 1 al versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él es fiel para hacer con nosotros lo que Él quiere. Él es fiel para cumplir su palabra en nuestras vidas. Él es fiel para hacer de nosotros las personas que Él quiere que seamos si nosotros nos colocamos en sus manos. En tercer lugar, el tercer asidero es que pongamos nuestra esperanza en Dios. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré, dice el versículo 24. Mi porción, mi parte, mi herencia, mi regalo, mi don es Jehová. Eso es algo personal. Mi porción es Jehová. Pero el rey David lo expresó en el Salmo 23, el versículo 1. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Porción es una parte, es un tesoro, es una herencia que nosotros recibimos. Y pensar que Dios es para nosotros la herencia, el todo para nuestras vidas que nos da, eso debe permitirnos a nosotros asirnos a Él, agarrarnos a Él, como esa esperanza en medio de la duda, como la esperanza en medio de la prueba, como la esperanza en medio de la tormenta, como la esperanza en medio de la dificultad. Dice Isaías 54, 15 y 17. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá.
Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es una porción que satisface. Un amigo nos invitó a comer en un restaurante. Y cuando me traen lo que pedimos, lo que yo pedí, yo vi que eran dos cositas chiquitas. Yo dije, ay, Dios mío, yo voy a quedar con hambre. Y cuando le traen el de Marbelli, la porción era más grande. Ay, Señor, ojalá que Marbelli no se lo coma todo. Pero aparte nos traen el otro plato y el tercer plato con las otras cosas que habíamos pedido. Me comí lo mío y quedé satisfecho. Y gracias a Dios, Marbelli no se comió todo lo suyo y yo pude seguir allí. Mi porción es Dios. No es algo que nosotros lo veamos corto, pequeño o escaso. Es algo que es pleno, que es suficiente y que es completo. Es una porción que satisface. Una porción que en realidad vale la pena. Efesios capítulo 1, versículos 13, 14 y 18. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la cuota inicial, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Riquezas de la gloria, riquezas de su herencia, riquezas para los santos. Que aquí las bendiciones que tenemos es la cuota inicial, es el abreboca, es lo primero que se nos da, es el pancito con mantequilla que te ponen allá en el restaurante o con crema, para que te vayas entreteniendo. Pero luego tendremos la satisfacción plena. Si teniendo nosotros la cuota inicial, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos esperanza, tenemos poder, tenemos perdón, nos sentimos satisfechos, bendecidos y llenos del Señor, ahora imagínense cuando recibamos en realidad todo lo que Él tiene para nosotros. Dice el pasaje, dijo mi alma. El alma es el asiento, es el lugar donde nosotros podemos ubicar el razonamiento, las emociones y la capacidad de tomar decisiones, o sea, la voluntad. Es allí en el alma donde se encuentra nuestro sistema de valores. Alma podría ser sinónimo de corazón. Dijo mi alma. 121, los versículos 7 al 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, tu mente, tus pensamientos, tus razonamientos, tus emociones, tus sentimientos. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hacer a Dios como nuestra esperanza, como nuestro seguro, eso es una decisión personal, una decisión racional y una decisión emotivamente gratificante. En Mateo 22:37 nos dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu vida.
depositar allí nuestra confianza, nuestro amor a nuestro Dios. Entonces, hacer a Dios como nuestra esperanza, hacer a Dios como como nuestra esperanza, es hacerlo a Él, es a través de una decisión inteligente, una decisión muy racional, una decisión también emotiva, y es gratificante en todo sentido. Por tanto, dice el autor que venía quejándose, lamentándose, se detiene y dice: por tanto, en Él esperaré. Como consecuencia lógica, yo esperaré en obediencia. No es esperar haciendo lo que quiera, no es esperar viviendo como quiera, no es esperar haciéndole caso a cualquiera, es esperar en obediencia. El Salmo 119, versículo 57. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Esperaré entonces su protección, esperaré entonces en su seguridad, esperaré en lo que Él es para mí. Y Dios es esperanza, pero Dios también es fortaleza. Joel capítulo 3, versículo 16. Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y nosotros somos el nuevo Israel. Nada puede destruir nuestra protección. Nada puede derribar nuestra fortaleza. Por eso es que nosotros somos más que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 35 y versículo 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. Es esperanza en y a través de Jesucristo. El apóstol Pedro nos los dijo allá en el primer capítulo de la primera carta, en el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Fe y esperanza a través de Jesucristo. Una esperanza de vida eterna. La vida no se termina cuando a nosotros la muerte nos llame. Terminará para algunos la vida física e irán al infierno. Pero nosotros, quienes hemos depositado en Jesucristo nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza, aún después de esta vida tendremos seguridad y tendremos esperanza de vida eterna. Dice primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Pero es también una esperanza de gloria. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, en este caso nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esperanza de gloria, esperanza de una vida eterna diferente, de una vida eterna con el Señor Jesucristo. Es una esperanza que nos está guardada en los cielos, como dice primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar entonces por la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos salvos hoy por fe, pero tenemos la esperanza
de ver la salvación en su plenitud en la presencia de nuestro Dios y gozarnos de la eternidad con Él. Pero es una esperanza que es realmente alcanzable. El profeta Jeremías, el mismo profeta que escribió Lamentaciones, en el capítulo 29, el versículo 13 dijo: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Le buscamos de verdad con todo nuestro corazón? Si así es, entonces le hallaremos. Para concluir, hoy he tratado con ustedes acerca de 3 firmes asideros para nuestras vidas. 1, la misericordia de Dios. Número 2, la fidelidad de Dios. Y número 3, el colocar en Dios nuestra esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Ahora, ¿de qué se agarra tu vida? ¿Cuáles son los asideros en los cuales puedes tú amarrar el bote de tu vida? Nosotros podemos anclarnos en nuestro Dios y amarrar el bote de nuestra vida en eso que Él nos ha ofrecido, su misericordia. Todos somos pecadores, todos merecemos la muerte, pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En su fidelidad, Dios cumple lo que dice. Dios mantiene su palabra. Entonces podemos colocar en Dios nuestra esperanza de un mejor futuro, de una mejor vida, de un estar guardados en el más allá, en las manos de nuestro Señor. Qué triste será para aquellas personas que se han afianzado o que se han asido, se han agarrado de cosas materiales o temporales, como la búsqueda de su bienestar particular, como la obtención de un recurso, como la obtención de mejores condiciones de vida, que no está mal que uno lo anhele y que uno lo desee, pero que uno se enfrasque en eso para olvidarse y poner a un lado a nuestro Dios, eso vendría a ser letal para nosotros. Y sería muy triste entonces que las personas, al equivocar su enfoque, al equivocarse de dónde se agarró su bote, bote de su vida, se vaya a pique, se hunda y perezca. Pero si nosotros estamos firmemente asidos, firmemente agarrados a nuestro Dios, a su misericordia, a su fidelidad, y lo tenemos a Él como nuestra esperanza, entonces nosotros tenemos la oportunidad de ver mejores tiempos, de pasar una eternidad con el Señor, de gozarnos de sus bendiciones, de ver sus misericordias cada mañana y de disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿En dónde se agarra tu alma? ¿Cuáles son los asideros de tu vida? Yo te invito para que tú decidas: Señor, yo quiero afianzar mi vida en tu misericordia, en tu fidelidad y en ti, para poner en ti mi esperanza. Solamente así tu vida estará segura en las manos de Cristo y de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado.
Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa misericordia que has tenido con nosotros. Gracias por tu fidelidad. Y gracias por colocar, por ser para nosotros nuestra esperanza. Porque nosotros podamos agarrarnos de ti y estar seguros. Gracias, Señor, porque tú has sido precisamente eso para nosotros en estos 76 años. Ha sido misericordia para nuestras vidas. Ha sido fiel para con nosotros. Y nos has dado la gracia para poner en ti nuestra esperanza. Ayúdanos, oh Dios, a vivir la vida cristiana de la mejor manera, como tú quieres que la vivamos. Ayúdanos, Señor, a poder anclar nuestras vidas en tu misericordia, en tu fidelidad. Y tener en ti, Señor, nuestra esperanza. Ahora, Señor, que estamos celebrando nuestros 76 años, nuestra vida se llena de gratitud por todo lo que nos has dado, por lo que has sido para nosotros. Y queremos pedirte, Señor, que nos sigas guardando en el tiempo, que podamos seguir seguros en tus manos, confiar en tu fidelidad, en tu misericordia y poner en ti nuestra esperanza. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén.